El pasaje de hoy es Jeremías 7, versículos 21 al 29. Leamos juntos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás, y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello, y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación, objeto de su ira. Amén. Durante varios días hemos estado compartiendo Jeremías capítulo 7, un pasaje bien conocido como el Sermón de Jeremías en el templo. Dicho de otro modo, Jeremías está ahora delante del templo, proclamando la palabra de juicio de Dios a las personas que entran y salen del templo. Esto seguramente fue una carga enorme para Jeremías. El templo era el centro de la fe de Judá del sur, y también era el lugar que mostraba de manera visible la presencia de Dios con su pueblo. Profetizar contra ese templo, especialmente profetizar juicio, era algo que exigía arriesgar la vida. De hecho, por predicar este sermón del templo en Jeremías 7, Jeremías debió de haber sido señalado por los líderes religiosos como una persona peligrosa y puesto en una lista negra. También recibió muchas críticas y ataques de parte del pueblo. En realidad, no hay nadie a quien le guste ser odiado por la gente. Por supuesto, Jeremías tampoco habría sido la excepción. Pero aún así, él proclama la palabra de Dios. Esta es la misión de una persona tomada por la palabra de Dios. Pasar más allá del juicio de las personas y de la mirada de las personas, hacerse uno con el corazón de Dios, proclamar la palabra de Dios y vivir conforme a esa palabra. Creo que esta es la vida del profeta, y al mismo tiempo debe llegar a ser la vida de nosotros, los cristianos. Por medio de la palabra de hoy, Dios habla a través de Jeremías acerca de lo que estaba sucediendo en este templo, y especialmente acerca de los sacrificios. Leamos juntos el versículo 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne. En esta palabra, Dios dice al pueblo de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne. Pero aquí, el punto importante es que los sacrificios y los holocaustos originalmente no debían comerse juntos. El holocausto no podía ser comido en absoluto por el adorador ni por el sacerdote. Debía quemarse por completo y ofrecerse a Dios. Eso era el holocausto. En cambio, sacrificios como las ofrendas de paz eran sacrificios cuya carne podía compartirse y comerse juntos después de ofrecerlos. Por eso, en los sacrificios de Israel había ofrendas que podían comerse juntos, y había ofrendas que jamás debían comerse. Entre ellas, el holocausto había sido entregado totalmente a Dios, por lo tanto, era una ofrenda que nunca debía comerse. Pero ahora, Dios está diciendo al pueblo de Israel: simplemente coman juntos sus sacrificios y sus holocaustos. ¿Qué significa esto? Dios está diciendo al pueblo de Israel: los sacrificios que ustedes ofrecen no son sacrificios. Dicho de manera más directa, los sacrificios que ustedes ofrecen no son sacrificios, no son más que carne asada. ¿Por qué? Porque los sacrificios del pueblo de Israel en aquel tiempo no eran para Dios, sino para ellos mismos. Para decirlo de forma más concreta, ellos usaban los sacrificios porque querían lavar la culpa que se había acumulado
mientras disfrutaban del pecado y lo cometían en la vida diaria. En la vida cotidiana adoraban la codicia y las cosas materiales, adoraban a dioses extranjeros y vivían en pecado. Luego, cuando llegaba el momento apropiado, usaban el acto del sacrificio para lavar su sentimiento de culpa. Esa era la manera en que el pueblo de Israel de aquel tiempo trataba los sacrificios, y esa era la manera en que trataba a Dios. Por eso Dios dice: sus sacrificios no son sacrificios, sus sacrificios no son más que una fiesta de carne. Entonces, ¿qué era lo que Dios verdaderamente deseaba de su pueblo? Lo que Dios deseaba siempre fue lo mismo. Leamos juntos los versículos 22 y 23. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Amén. Por medio de esta palabra, Dios habla con claridad. Lo que les mandé, lo que verdaderamente deseo de ustedes, es que escuchen mi voz, que escuchen mi voz, y que caminen por el camino por el que yo los guío. En otras palabras, Dios está diciendo que lo que Él verdaderamente desea es que su pueblo oiga su voz y avance en obediencia a su voluntad y a su camino. En el versículo 22, Dios dijo que no había mandado sacrificios, pero como sabemos bien, Dios sí mandó sacrificios concretos por medio del Levítico y del Antiguo Testamento. Por eso esta expresión enfatiza lo siguiente: lo que de verdad es importante para mí no es la forma llamada sacrificio, sino escuchar mi voz y obedecer por fe. Pero el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios ni inclinó el oído. Por eso, naturalmente, tampoco hubo obediencia. Siguiendo sus deseos pecaminosos y sus ídolos, abandonaron a Dios, que es la fuente de la bendición. Como resultado, durante largos años, Israel se fue deteriorando de manera cada vez más completa, y ahora la destrucción estaba delante de ellos. Amados hermanos, por medio de la palabra del versículo 23, Dios declaró claramente su voluntad hacia su pueblo. Escuchad mi voz. Escuchad mi voz. Aquí necesitamos pensar qué es la verdadera escucha. ¿Qué es la verdadera escucha? La escucha de la que Dios habla aquí no es simplemente oír sonidos mediante el órgano auditivo que tenemos en los oídos. La verdadera escucha de la que Dios habla es esto. Cuando la palabra de Dios es proclamada, cuando Dios me habla, abro mi corazón y grabo la voluntad de Dios en mi pecho. Y luego camino por el camino del pueblo de Dios, conforme a la voluntad de Dios grabada en mi corazón. Creo que esta es la verdadera escucha que Dios desea de nosotros. Por eso, delante de Dios, la verdadera escucha y la obediencia no están separadas. La verdadera escucha y la obediencia delante de Dios no son dos cosas divididas. Por eso Samuel hizo esta confesión. Quiero que busquemos juntos en el Antiguo Testamento, 1 Samuel 15:22, y lo leamos juntos. Leamos con una sola voz la palabra de 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, que la grosura de los carneros. Amén. También en esta palabra, escuchar atentamente la palabra de Dios está conectado con obedecer. Amados hermanos, ahora deseo que, por medio de la palabra de hoy, examinemos nuestra propia vida. El pueblo de Israel ignoraba la palabra y la voluntad de Dios en la vida diaria, y usaba el sacrificio solamente como un medio para lavar la culpa. Eso era un acto de engañar a Dios. De la misma manera, deseo que miremos cómo tratamos realmente nuestra adoración. En nuestra iglesia, cada domingo hay una oración de confesión dentro del orden del culto. Por medio de esta oración de confesión, miramos delante de Dios nuestra realidad de pecadores que todavía somos insuficientes. Y con un anhelo por una vida más santa, buscamos la gracia de Dios y ofrecemos juntos esta oración de confesión. Pero quizá en la vida diaria vivimos sin una decisión, sin lucha y sin entrega, para seguir de verdad el corazón y la voluntad de Dios, y para vivir una vida santa.
Quizá nuestra vida cotidiana simplemente da prioridad a nuestros pensamientos y emociones, y vivimos dejándonos llevar por la corriente. Y luego tratamos la oración de confesión como un medio para lavar el pecado y la culpa acumulados en nuestro corazón. Tenemos que examinarnos honestamente para ver si estamos ofreciendo culto con ese tipo de corazón. Amados hermanos, como escuchamos en la palabra de hoy, lo que Dios quiere de nosotros, el pueblo de Dios, no es una forma como sacrificio o adoración. Lo que Dios verdaderamente quiere es, escuchad mi voz. Es escuchar la palabra de Dios. No escuchar solo con los oídos, sino escuchar con el corazón, grabar la voluntad de Dios en el corazón, y vivir el día de hoy conforme a esa voluntad. Los bendigo para que esta gracia, esta verdadera escucha, esté en todos nosotros. Amados hermanos, en la palabra de hoy Dios dijo con claridad: no deseo sacrificio sino obediencia. En realidad, ofrecer un holocausto es más bien algo fácil, porque basta con separar una parte de lo que poseo y entregarla. Pero en realidad, la obediencia es mucho más difícil. Porque la obediencia exige que cada día sometamos nuestros deseos delante de Dios. Sin embargo, la verdad clara es esta. Tal como Dios dijo en el versículo 23, andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Cuando escuchamos la palabra de Dios y caminamos cada día por el camino del Señor en obediencia, llegamos a vivir la vida más libre y más bendecida. Y amados hermanos, como experimentamos cuando luchamos por la fe, esto que llamamos obediencia y sumisión, es verdaderamente difícil. Pero aunque la obediencia sigue siendo difícil para nosotros, nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros. Él realizó por completo en nuestro lugar la obediencia perfecta, en la que nosotros siempre fallamos, y ofreció a Dios una obediencia completa. Por eso, cuando dependemos de nuestro Señor transformará con ternura nuestro corazón endurecido, y abrirá nuestros oídos cerrados. Así que, cuando dependemos de nuestro Señor, creo que Dios nos dará la gracia de la verdadera escucha, y nos llevará a vivir una vida de obediencia de todo corazón, que agrada a Dios. Por lo tanto, hermanos, deseo que hoy nuestra vida llegue a ser verdaderamente una adoración que Dios reciba con agrado, una adoración vivida con nuestra propia vida. Amados hermanos, también hoy hemos despertado la madrugada, y hemos venido para escuchar la voz del Señor. Por eso deseo que Dios derrame verdaderamente sobre nosotros, también hoy, la gracia de la verdadera escucha. Que todos nosotros, hoy y cada día, prestemos oído a la voz de Dios, y a la palabra de Dios que Él nos hace oír. Y que por medio de la palabra, grabemos profundamente en nuestro corazón, el corazón y la voluntad de Dios que Él nos da. Así, por medio de la obediencia, que experimentemos la bendición que Dios da. Alabemos a Dios, y vivamos como santos que caminan en esa bendición. Los bendigo en el nombre del Señor.